Hoy vamos a aprender a equilibrar la saturación de nuestras imágenes utilizando el panel de Tony Kuiper en Adobe Photoshop. Muy buenos días a todos, bienvenido un viernes más a la sección de las máscaras de luminosidad del panel de Tony Kuiper de Processing Raw, ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, dedicada ¿a qué? Al procesado fotográfico, dedicada a Photoshop, dedicada a Adobe Lightroom, dedicada pues bueno, a ir viendo todas estas cositas que vamos viendo día a día. Ya sabéis que tengo un calendario de publicación el lunes, martes, miércoles, jueves y los viernes, como digo, es el día que estoy dedicando pues bueno, un poco a entender en profundidad el panel de Tony Kuiper y sobre todo las máscaras de luminosidad. Si no queréis utilizar el panel, no lo hagáis, pero hombre, es mucho más sencillo, sobre todo ahora que lo tenemos traducido al español y que lo podéis descargar directamente desde aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver una de las cosas más interesantes y que menos gente conoce del panel de Tony Kuiper. Ya os he dicho muchísimas veces que lo que nos permite fundamentalmente es crear máscaras de luminosidad, crear máscaras de diferentes zonas de luminosidad, pero hay dos cosas muy interesantes. Una, todo esto que tenemos aquí que nos permite generar máscaras basándonos en el color de la imagen, no en la luminosidad, lo cual es muy interesante. Estos de aquí nos hacen una mezcla entre la luminosidad y el color. Estas de aquí nos permiten seleccionar en función del color, pero luego hay una sección que es una de las que más me sorprendió cuando aprendí a utilizarla, que es esta que tenemos aquí, la sección de saturación e intensidad. Es una sección maravillosa que lo que nos va a permitir es simplemente algo tan sencillo como saturar o desaturar la imagen, pero de manera muy selectiva. ¿Y cómo va a hacer eso? Pues lo va a hacer de una manera muy ingeniosa. De dos maneras vamos a poder hacerlo. Lo vamos a ver al final del vídeo. Lo que nos permite es crear unas máscaras particulares, no son máscaras de luminosidad, lo que son máscaras de saturación o de intensidad. Intensidad vienen siendo las zonas menos saturadas, podríamos llamarle capas de saturación y capas de subsaturación. ¿Qué es lo que va a hacer de esa manera? Vamos a conseguir unas máscaras perfectamente detalladas que nos van a aislar los tonos más saturados y los tonos menos saturados. Esto es súper valioso. ¿Por qué? Porque vamos a poder equilibrar el color de nuestras imágenes. Vamos a poder identificar de manera bastante objetiva qué zonas están subsaturadas, qué zonas están sobresaturadas y vamos a poder actuar en consecuencia. Lo normal pues sería seleccionar las capas sobresaturadas y bajarles la saturación de manera global, de manera local, como queramos. Y al revés, coger las zonas más subsaturadas y darles un empujoncito de saturación pues para conseguir una imagen muy equilibrada. Como os digo, esto, si no tenemos el panel de Tony Kuiper, es prácticamente imposible de hacerlo, es bastante complicado. Con el panel vais a ver que en 2 clics lo vamos a conseguir y ahora os voy a contar cómo lo hacemos. En primer lugar os voy a presentar esta imagen. Esta imagen es un procesado bastante sencillo que he hecho en, os prometo que 4 minutos. He cogido el archivo RAW que tenemos aquí, le he realizado un revelado en Lightroom bastante potente, que lo que quería era sacar bastante color. Hemos ido generando una serie de capas, siempre trabajando con máscaras de luminosidad, ya lo veis. Todo esto está realizado directamente con el panel de Tony Kuiper. He bajado un poquito la intensidad, he bajado un poquito los tonos, le he creado un poco de dodge en algunas zonas para resaltar lo que me interesaba y luego he realizado un dodge and burn bastante potente en toda esta zona. Simplemente lo que quería era dar esa sensación de luz que tenemos lateral, potenciarla, ya que el sol lo teníamos aquí, pero quería potenciarlo bastante. ¿Qué más he hecho? Pues he ido generando luego un efecto Orton. De esta manera he generado un pequeño efecto Orton que podéis ver aquí, fijaos más o menos cómo queda. Todo esto podemos utilizarlo directamente con las acciones que simplemente haciendo un clic nos va a permitir trabajar el panel de Tony Kuiper. Y para acabar, pues he seguido haciendo un poquito de dodge and burn. En esta zona, fijaos cómo he ido, oscureciendo un poquito las zonas que me interesaban, de manera muy sutil, siempre trabajando a través de máscaras de luminosidad. Vosotros aquí no lo veis, pero he pintado siempre a través de las máscaras de luminosidad que se generan mediante el panel de Tony Kuiper. Un solo clic y vas pintando y no te sabes, es espectacular. Un poquito de dodge en esta zona para potenciar algunas zonas. Son todo cambios muy sutiles y he acabado, generando un poquito más de color en toda esta zona que tenemos aquí en estos verdes. Fijaos cómo trabajando con las máscaras de color, estas máscaras que tenemos aquí, pues puedo seleccionar los verdes y darles un empujón. Muy sencillo y lo veremos en próximos vídeos, o lo tenéis, que lo sepáis, tenéis todo esto detallado en la videoguía que tengo, en la cual tengo un capítulo para cada uno de estos botones, con lo cual todo esto ya lo doy por sabido porque lo tengo en la videoguía, así que si no lo habéis visto, echadle un ojo, descargarosla y os va a encantar, os va a flipar. Más cositas, ya tenemos esta imagen.
Y ahora simplemente voy a ordenar un poquito el panel de capas. Lo que quiero hacer es, ya lo tengo acabado a nivel de tonos, a nivel de colores, pero quiero ver qué tal está a nivel de saturación. Así a priori, bueno, no me da mala impresión, puede que tenga cierto grado de saturación por aquí exagerado, pero vamos a ver más o menos cómo nos ha quedado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando con este panel que tenemos aquí de saturación e intensidad. Este panel lo que nos ofrece es una cosa muy sencilla. Fijaos, si yo pulso en este botón más menos canales, lo que nos va a ofrecer en la pestaña de canales, lo va a crear ahora, es 4 canales, 2 canales dedicados a la saturación, estos que tengo aquí, vámonos a la pestaña de canales, aquí lo tenemos, 2 canales dedicados a la saturación y saturación enfocada, que son este, y 2 canales dedicados a la intensidad e intensidad enfocada. ¿Qué nos dividen? Los canales dedicados a la saturación nos indican las zonas con mayor grado de saturación. Todos estos amarillos que teníamos por aquí arriba identifica Photoshop directamente que son zonas con cierto grado de saturación. La intensidad, todo lo contrario, es la inversa. Nos va a indicar las zonas que están muy subsaturadas y a las cuales podemos darle un poquito más de caña para conseguir pues, más potencia en nuestra imagen, para conseguir imágenes más equilibradas. Las otras dos, las enfocadas, simplemente son máscaras de saturación o de intensidad más restringidas. Por ejemplo, esta sería la de saturación y esta la de saturación enfocada, nos aísla los tonos más saturados de todos y la enfocada nos aísla, fijaos la diferencia, nos aísla los tonos menos saturados, los tonos más subsaturados de todos, ¿vale? Entonces tenemos estas 4 máscaras. Esto es fabuloso porque a través de estas 4 máscaras vamos a poder realizar cualquier ajuste. Vamos a poder realizar una capa de ajuste de saturación, una capa de ajuste de intensidad, una capa de ajuste de color, lo que queramos, simplemente con el objetivo de equilibrar la saturación de nuestras imágenes. Voy a restaurar los canales y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ya podríamos haberlo hecho desde ahí, pero vamos a ver cómo podemos hacer aquí. Si yo pulso el botón de capas de saturación, por ejemplo, vais a ver una cosa. Me va a crear las 2 capas de saturación que os he comentado, la saturación y la saturación enfocada. Y nos la va a crear no en la pestaña de canales, sino que nos la va a crear asociadas a una capa de ajuste. Ya sabéis que hemos hablado mucho de las capas de ajuste últimamente, a una capa de ajuste de tono-saturación. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es evaluar cuál de las 2 zonas es la que yo quiero modificar, si la saturación o la saturación enfocada. En este caso vamos a bajar un poquito la saturación enfocada, esta que tenemos aquí, y la otra la puedo eliminar. Simplemente la vamos a eliminar, me quedo con la saturación enfocada, vamos a quitar el ojito de aquí, que hay muchas veces que se nos quedan rojos y no sabemos por qué es, y simplemente, ¿qué voy a hacer? Irme a la capa de ajuste de saturación y bajar ligeramente la saturación. Puedo bajarla. ¿Y qué va a ocurrir? La saturación no se va a bajar en toda la imagen. Fijaos qué ocurriría si desactivo la máscara de capa. Si desactivo la máscara de capa, la saturación prácticamente me desatura toda la imagen. Fijaos la diferencia. Pero ¿qué ocurre? Que yo la estoy aplicando a través de esta máscara, que es una máscara que, repito, nos está aislando los tonos más saturados. Con lo cual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues muy sencillo, estoy desaturando la zona más saturada. Es fabuloso porque nos va a permitir equilibrar. A la inversa, ¿qué puedo hacer? Exactamente lo mismo. Voy a generar las capas de intensidad en este caso, nos va a crear otras 2 capas, en este caso que nos va a aislar la normal, las zonas menos saturadas, y la enfocada a las zonas menos saturadas, las zonas que tienen muchísimo grado de saturación. Vamos a verlas aquí. Aquí tenemos la intensidad normal y aquí tenemos la intensidad enfocada. En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues exactamente lo mismo, elegir cuál de las dos vamos a querer, con cuál de las dos vamos a querer trabajar. Voy a quedarme otra vez con la enfocada, voy a eliminar esta que tenemos aquí, eliminar capa, vamos a quitar el ojito que se me ha vuelto a quedar. Y en este caso, ¿qué puedo hacer? Pues exactamente lo mismo, doble clic y podría aumentar la saturación. ¿Qué es lo que ocurre? Podría volverme loco, pero ¿qué va a ocurrir? Si soy ciertamente sutil, como estamos trabajando a través de esta máscara, la saturación solamente se está llevando en las zonas que de por sí están menos saturadas, las zonas de sombra, las zonas que tienen menos saturación. Entonces estoy equilibrando bastante la imagen. No solo eso, podría directamente no trabajar con la saturación global, sino que podría, vamos a dejar esto en 0, podría ir trabajando con la saturación de los diversos canales. Podría subir la saturación de los amarillos, por ejemplo, podría subir la saturación de los verdes y podría subir la saturación de los rojos, por ejemplo. Con lo cual, de esa manera, estoy subiendo la saturación no solo de manera localizada, sino fundamentalmente basándome en el color. O sea, fijaos la versatilidad que nos va a dar este trabajo. Vamos a poder seleccionar, independizar esos tonos más saturados, esos tonos menos saturados. Esto ahora mismo lo podemos agrupar y aquí le vamos a denominar equilibrio de saturación. Simplemente de esa manera hemos conseguido cambios que son muy sutiles, fijaos, pero
que lo que vamos a conseguir es, como digo, siempre imágenes relativamente más equilibradas. Y sobre todo, va a estar en nuestro dedo, en nuestra mano, el decidir qué hacemos con cada una de esas cosas, porque vamos a tener en nuestras manos esta herramienta, estas máscaras que se nos crean en las cuales se independizan la saturación y las zonas menos saturadas. Hay otra manera muy interesante que es esta que tenemos aquí, que es pintar con saturación. Voy a quitar el ojito de aquí para no molestar. Y es otra manera de saturar o de desaturar. Lo que nos crea es una capa, en modo de color de saturación. Y fijaos cómo nos ha cambiado los colores del pincel. En gris el frontal y en rojo el color de fondo. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a poner mi pincel para que lo veáis. Si yo pinto en esta capa en gris, fijaos lo que me hace. Si yo pinto en gris, me desatura la imagen, ¿vale? Voy a volver atrás. Y si pinto en rojo, ¿qué es lo que me hace? Me sobresatura la imagen. Esto es lo que vamos a hacer con la pintura de saturación. Esto es muy muy útil. ¿Por qué? Pues porque yo voy a poder ir pintando en rojo, por ejemplo. Voy a utilizar un flujo muy bajito y podría ir saturando las zonas que a mí me interesen, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues lo de siempre, que nosotros tenemos una herramienta que tenemos que aprovechar. ¿Y qué herramienta es? Las selecciones de luminosidad, las máscaras de luminosidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a voy a borrar esto que tenemos aquí, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues generar una de estas máscaras, o bien de intensidad o bien de saturación. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con estos botones que tengo aquí. Voy a seleccionar, por ejemplo, el botón de saturación. ¿Y qué me hace? Me genera una selección. Fijaos, ahora tarda un ratito. Ya mismo tengo una selección que yo podría incluso ver aquí en dónde está afectando. Toda esta zona roja es la que me está afectando. Es una selección que, como se corresponde a la selección de saturación, simplemente me está aislando los tonos más saturados. Voy a eliminar las hormiguitas para que me deje pintar, pero fijaos cómo el indicador de selección me indica que hay una selección activa, con lo cual voy a ir desaturando la zona que yo quiero. ¿En qué color tengo que pintar? Pues en el gris. Simplemente pulso la tecla X y voy a ir pintando de manera muy sutil en las zonas que yo quiera. No en toda la zona como ocurría antes, sino que yo voy a poder ir desaturando con mi pincel en las zonas que me interesa desaturar. ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque estoy pintando a través de esa máscara de saturación. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo coger ahora mismo una selección de intensidad, por ejemplo. Me va a generar una selección de las zonas, fijaos, voy a darle a previsualizar para verlo, de las zonas, se va a ver en rojo ahora, más subsaturadas. ¿Y ahora qué voy a ir haciendo? Pues directamente voy a ir pintando. Voy a quitar las hormiguitas. ¿Cómo voy a pintar? En rojo, pulso el X para que invierta. ¿Y qué voy a ir pintando? Las zonas más desaturadas las voy a ir saturando. Y voy a ir haciéndolo directamente así, sin problema. No voy a tener miedo porque no me estoy saliendo. Estoy pintando a través de una máscara de intensidad. Con lo cual voy a poder ir pintando. Fijaos cómo mejoro la saturación. En el caso que me haya pasado, pues directamente volvemos para atrás y podemos ir pintando como nosotros buenamente queramos. Fijaos esta máscara que tengo aquí, si la pongo en modo color normal, me está generando esto que tengo aquí, ¿vale? Entonces esto lo que vamos a hacer es, en este caso vamos a eliminar, vamos a borrarlo todo lo que tenemos en esta zona, directamente con el borrador podemos, pues, fuera, vamos a quitar la selección y simplemente pues vamos a ir borrando todo lo que tenemos para dejarlo más sutil como nosotros lo teníamos, o incluso quedarnos con esta capa que es la capa que teníamos, la de equilibrio y saturación. ¿Qué ocurre de esta manera? Que podemos hacer exactamente lo que nosotros queramos, o bien pintar con pintura de saturación, que lo vamos a hacer de manera muy localizada utilizando el pincel, o directamente mediante equilibrio de saturación, que también podemos hacerlo como queramos. ¿Qué tenéis que tener claro de todo esto? Que vamos a tener esa posibilidad de generar máscaras de saturación, máscaras de intensidad, aislar los tonos no en función de su luminosidad, como ocurre con las máscaras de luminosidad, sino en función de la saturación de la imagen. ¿Qué conseguimos? Pues bueno, procesados de este estilo, pasamos de esto a esto en, ya os digo, 4 minutos. No más tiempo me lleva a hacer este tipo de procesados. ¿Por qué? Porque se generan las máscaras automáticamente, las selecciones automáticamente y puedo ir trabajando como yo buenamente quiera. Tengo los efectos Orton, lo tengo todo aquí.
Así que nada más, amigos, ya lo sabéis, tenéis el panel de Tony Kuiper ya en castellano, ya en español, traducido para que lo descarguéis y sobre todo, lo más importante, no solo el panel, sino que tenéis la videoguía que he realizado yo dedicada al panel de Tony Kuiper y a las máscaras de luminosidad. Os lo he dicho una y os lo diré 1000 veces. Es un paquete de vídeos de 10 horas de vídeo, 10 horas con muchísimas imágenes de este estilo, revelo imágenes por completo, realizo saturaciones, intensidad, máscaras de luminosidad, las máscaras de color, las máscaras de selección de color, todo lo vais a ir viendo paso a paso y de manera muy sencillita para todos los niveles. Echadle un ojo, descargároslo, que encima además colaboráis conmigo, colaboráis con la página y es una manera también un poco que tenéis de agradecer todo esto. Amigos, no me enrollo más, que luego me decís cosas en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejarme algún comentario, que me encanta leeros. Y nada, suscribiros al canal los que no estéis y sobre todo descargaros la videoguía, que os va a encantar. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!